Aunque el ateísmo es tan antiguo como las propias religiones, no siempre ni en todos los lugares se ha podido manifestar libremente. En México, desde hace 10 años nació una organización que buscaba la total libertad de conciencia. Su lugar lo encontró a través de Internet, como explica Gerardo Vázquez Cisneros, administrador del sitio web ateosmexicanos.org. Principalmente surge por la inquietud de tener un foro de expresión totalmente libre, totalmente abierto, donde se pueda hablar de cualquier tema sin que sea ningún dogma. A final de cuentas, nosotros consideramos dentro de nuestra página que ningún tema es sagrado, ningún tema es intocable, se habla absolutamente de todo con absoluta libertad. Ya actualmente somos aproximadamente 1,300 miembros registrados. De ellos muchos son activos, otros no tan, otros solamente son personas que entran a ver los distintos temas. Incluso esta asociación ya está organizando el primer coloquio mexicano de ateísmo. José Enrique Gómez, integrante de Ateísmo desde México, detalla los objetivos que busca este foro. El coloquio está programado para el día 13 de noviembre en Ciudad de México. Se va a llamar el primer coloquio mexicano de ateísmo y convocan la Atheist Alliance International, es decir, la Alianza Internacional Atea, también el podcast Masa Crítica y obviamente Ateísmo desde México. Se procura que el evento, que no tiene precedentes en nuestro país y prácticamente es de los pioneros en América Latina, sea un foro no únicamente para los ateos, sino también para los escépticos, para los agnósticos y para toda persona que quiera informarse al respecto. En algunos países, la crítica de alguna religión o de las deidades locales puede ser condenada o generar algún conflicto. La Relatoría Especial sobre la Libertad Religiosa o de Creencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU señala que, desde su creación en 1986, han pedido 1.150 acciones urgentes a 130 países por conflictos interreligiosos. En México, la historia religiosa transita desde el politeísmo prehispánico, la conquista espiritual española, hasta el anticlericalismo. Actualmente existe una amplia diversidad religiosa en nuestro país, como expone el especialista en el tema Arturo Navarro, académico del Centro de Formación Humana del ITESO. La diversidad religiosa está presente en el país. Hay más de 6,000 asociaciones religiosas en este momento con registro ante la Secretaría de Gobernación, una de las cuales es la religión católica. Entonces, esto en principio habla ya de una diversidad. Cuando uno analiza el campo religioso a partir de un mapeo, se va dando cuenta que los extremos del país, es decir, tanto los estados del norte como los estados del sureste mexicano, están dejando poco a poco de ser católicos mayoritariamente para dar acceso a otras creencias, al grado de que, por ejemplo, en Chiapas el 60% de la población es católica, apenas es católica, es decir, hay un 40% de diversidad religiosa frente al catolicismo. Según el 12º Censo General de Población y Vivienda del año 2000, realizado por el INEGI, el 99% de la población en Jalisco aseguraba practicar alguna religión. Gerardo Vázquez Cisneros, de la organización Ateos Mexicanos, admite la diferencia regional en la práctica o no de alguna opción de conciencia. También es un tema que depende mucho la sociedad en la que lo manejes. Por ejemplo, no es lo mismo decir este tema que se maneje en Guadalajara a que se maneje en los altos de Jalisco. A final de cuentas, cada población tiene cierta, un nivel más alto de creencia y de dogma que evita mucho que se dé este tipo de diálogos. Sin embargo, la discusión sobre el ateísmo es básicamente una cuestión occidental. Por lo menos así lo considera el maestro Víctor Ramos Cortés, investigador del Centro de Estudios Religión y Sociedad del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. En el cuño occidental, yo creo que vale la pena entender esto, fíjate. Nosotros estamos en el hemisferio occidental. En el hemisferio occidental, gracias a esta raigambre judeocristiana, lo importante es la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos en términos religiosos es lo mismo. Entonces nos peleamos por saber quién tiene la verdad religiosa, quién es el Dios verdadero.
Pero ese es el occidente. El oriente del mundo no funciona así. El oriente del mundo normalmente son como incluyentes, ¿no? Es decir, lo importante en el oriente es la búsqueda de la felicidad o del nirvana, si lo ves. Y entonces, para buscar la felicidad, tú puedes iniciar con una creencia. En la adolescencia puedes cambiar de creencia. En la juventud vuelves a cambiar. Entonces tú te encuentras con que una persona inicialmente puede ser luterano, después es confucionista, después es shintoísta, después es católico, y a nadie le extraña, porque la lógica no es como la occidental, en donde buscas el Dios verdadero. Allá la búsqueda de la felicidad acepta pluralidad de estadios en los cuales tú vas pasando y vas encontrando en alguna oferta religiosa o divinidad la felicidad que tú buscas. Y como la búsqueda de la felicidad es particularmente personal, entonces no hay derecho que otro te cuestione de que estás con el falso Dios. Al final de cuentas es la búsqueda de tu felicidad. Por eso hay que entender que el debate del ateísmo es un debate fundamentalmente occidental. ¿Cuáles son los conceptos más asociados al ateísmo? Eso en la siguiente entrega. Para Medios UDG, Pablo Hernández Mares. Imagine there's no heaven.